Que el Señor me los bendiga rica y poderosamente. Hoy tenemos un tema muy importante, muy bello, confrontador, pero es un tema sumamente hermoso que nos revela el corazón de Dios y la voluntad de Dios para sus hijos. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21. Capítulo 7, versículo 21. Cuando todos lo tengan me dicen amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21, mi hermano Rubén. Sí. Leemos la palabra de Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para reverenciar, respetar, honrar a la palabra del único Dios verdadero. Amén. Leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, bajo la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gloria. Yo te doy gracias, Señor, por tu palabra bendita. Sea tu palabra traspasando los corazones, iluminando el entendimiento. Señor, que tu presencia se manifieste y que le hable a la vida a mis hermanos. No solo a esta iglesia, sino a los que nos ven por internet, Señor. A la iglesia tuya que está en todas las partes del mundo, Señor. Bendecido sea tu nombre, Señor. Y bendice a tu pueblo con tu verdad. En el nombre de Jesús estoy para servirte, Señor. Amén y amén. Bueno, el tema de esta mañana se titula Los que verdaderamente aman a Dios. Los que verdaderamente aman al Señor. Repito, los que verdaderamente aman al Señor. En el día de hoy he visto con mucha preocupación, en el sentido de que en muchas iglesias, y eso pasa en todas, la gente se acerca al altar, la gente está en sus asientos adorando al Señor y cantando las canciones que los directores de alabanza de las iglesias cantan en adoración al Rey. Y he visto cómo muchos abren su boca diciendo a Dios, yo te amo, Señor. Yo te amo, Señor. Yo te amo, mi Dios. Yo te amo, mi Señor. Yo estoy dispuesto a ir a donde tú me envíes. Yo te amo, Señor. Y un día, meditando en esa palabra, te amo, Señor. En esa palabra, te amo. Yo me preguntaba, Señor, ¿qué es amarte? Y escuchaba una canción, un día cantándola, de Abel Zavala, que dice, quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos, mi corazón te lo entrego.
Señor, enamórame, Señor. Dice, quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte. Y esa pregunta, quiero saber qué es amarte, empezó a retumbar en mis oídos, en mi corazón. Y yo le decía, Señor, quiero saber qué es amarte. Porque a veces decimos a la ligera, Señor, yo te amo, sin verdaderamente ser la realidad. A veces no comprendemos qué es amar. Amar implica entrega. Amar implica obediencia. Amar implica darlo todo sin esperar nada a cambio. Sin embargo, a veces somos tan egoístas que en el reino de Dios siempre esperamos que Dios nos dé, pero nunca, o casi nunca, hay muchos que no están dispuestos a entregarlo todo por Él, como Él se entregó por nosotros. Vemos cuando el Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo, en el apóstol Mateo, Leví, narra una de las enseñanzas del Señor Jesús en el Sermón del Monte. Y Él viene hablando sobre los falsos profetas. En el versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, el Señor estaba diciendo que se cuidaran de gente falsa que profetiza, que tiene una apariencia de oveja, que tiene una apariencia de ser un hijo de Dios, pero que por dentro su naturaleza es un lobo rapaz que quiere devorar a las ovejas de Dios. Y vemos cómo muchos falsos hermanos en la iglesia ven y dicen, Señor, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, y nombran al Señor y dicen, en el nombre de Jesús. Y vemos cómo en el nombre de Jesús se echa fuera demonios en muchas iglesias. Y vemos cómo en el nombre de Jesucristo también se hacen milagros. Y vemos cómo en el nombre de Jesús se profetiza falsamente a veces. Y le dicen, este es el año de tu bendición, este es el año de tu herencia, este es el año de tu cosecha, este es el año... Y bueno, y a la gente le gusta eso. Sin embargo, hay mucha de esa gente que uno puede decir que no son verdaderos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor aquí en el versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis, o sea, por sus obras, por su corazón, por su naturaleza, por la esencia, por el motivo con el cual hace las cosas, ¿verdad? Así que el que ha nacido de Dios, si es un verdadero profeta, es un verdadero hijo de Dios, el fruto de justicia está en él. El fruto del amor de Dios está en él. El fruto del Espíritu está en él, que no lo deja estar ocioso. El que ha nacido de Dios verdaderamente, el que verdaderamente es un hombre que ama a Dios, es un hombre que no puede estar sin fruto, que busca es hacer la voluntad de Dios Padre. No es un hombre que está buscando hacer su propia voluntad. El que ama a Dios está dispuesto a renunciar a lo que le agrada con tal de hacer la voluntad del que lo llamó, del que es verdadero, del único Dios verdadero. Y hay mucha gente que cree que va para el cielo porque profetiza, porque echa fuera demonios, o porque habla mucha lengua, o porque hace un don o manifiesta la autoridad. Pero quiero decirte que el que verdaderamente ha nacido de Dios busca hacer la voluntad de Dios, porque aunque no somos salvos por obras, sino por los méritos de Jesucristo en la cruz, el que ha nacido de Dios no puede estar sin dar fruto, y el que ha nacido de Dios busca hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Esa es la verdad. Por eso dice el Señor, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, no es todo el que me dice te amo, Señor,
No todo el que abre la boca y dice, Señor, estoy dispuesto a dejarlo todo, pero en la práctica no lo hace. No todo el que le dice, Señor, yo te amo, y lo niega con sus obras, teniendo una doble vida de pecado, teniendo una doble vida, gente que no busca las cosas de Dios, sino las del mundo. Y ese tipo de personas es evidencia de que no están en Dios, de que verdaderamente no aman a Dios, porque el que ha nacido de Dios, el fruto del Espíritu está en él, y él quiere hacer la voluntad de Dios, porque el que ama a Dios está dispuesto a obedecerle. El que ama a Dios está dispuesto a darlo todo por él, y no solo con palabras, cantando los domingos en la iglesia y diciendo, yo te amo, Señor, o ahí en la intimidad diciéndole, yo te amo, sino el que ama a Dios busca agradar a Dios, busca hacer la voluntad del Padre. No todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, ni todo el que diga ser evangélico entrará en el reino de Dios, sino el que hace, diga conmigo, el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Amén. Y usted me dirá, pastor, pero entonces eso es salvación por obras. No, es salvación por los méritos de Cristo, pero el que ha aceptado a Cristo tiene el fruto de justicia, vive para Él. En segunda carta a los Corintios, capítulo 5, perdón, segunda de Corintios 5. Este texto no estaba en los planes, pero me vino y es muy importante leerlo. Versículo 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, aleluya, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Diga conmigo, y por todos murió. Por todos murió. ¿Quién murió? Cristo. Cristo. Para los que viven, ¿cuántos viven por el amor de Cristo? Amén. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, vivir para Cristo que murió y resucitó por la iglesia. Entregarse por completo a Él en una vida que verdaderamente refleja que amamos al Señor y no es una vida de labios. Por eso el Señor le dijo a Israel y a los fariseos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y yo quiero decirle, hay muchos en las iglesias que honran al Señor de labios, pero su corazón está lejos de Dios. Su corazón no busca agradar a Dios. Su corazón no está lleno del fruto del amor, que es tratar de agradar, es vivir para agradar, es vivir para Él, porque el Señor se entregó por nosotros. Y en gratitud, el que ha recibido de la gracia de Dios responde con amor, responde con obediencia, responde para vivir, para hacer la voluntad del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31. Evangelio según San Juan, capítulo 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecierais en mi palabra. ¿A quién Jesús le está hablando? A judíos, versículo 31, mira, dijo entonces Jesús a los judíos. ¿A cuáles judíos? ¿A los que no creían en Él? No, a los judíos que habían creído en Él. O sea, eran discípulos del Señor, que habían creído el mensaje del Evangelio. Si vosotros permanecieres en mi palabra. Aleluya, mira. Alza tu Biblia ahí. Y este es un mensaje del Señor para nosotros, su iglesia. Si permanecemos en su palabra, en búsqueda de la verdad, seremos verdaderamente sus discípulos.
y conoceremos la verdad que está escrita aquí. Y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Si Cristo nos libertó. Libres de paradigmas. Libres de enseñanzas que el mundo nos ha dado. Libres de falsos principios. De humanismo. Libres de propia opinión. Porque hay muchos evangélicos sabios en su propia opinión. Pero aquí a mí me parece, yo creo, yo considero, yo le digo algo, la Biblia dice esto, no, yo considero, yo creo, y usted ama al Señor, sí, yo amo al Señor, entonces ¿por qué usted hace lo que usted cree y lo que usted conviene y no lo que el Señor le dice? Mira, hermano, el que ama al Señor, el que ha creído en Él, persevera en su palabra. Y hay muchos evangélicos que viven la palabra y la leen para aplicárselo a los demás. Escúchame, esto es importante. Hay muchos evangélicos que leen la Biblia para saber cómo hablarle o cómo aplicarle la Biblia a otra gente. Pero no leen la palabra para aplicársela a sus propias vidas. Para aplicársela, porque hay que tener moral para hablar la Biblia. Y yo quiero decir algo, mi hermano. El que verdaderamente ama a Dios busca la palabra y busca la verdad para vivirla. Porque Él quiere agradar a Dios. Porque Él quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos aquí quieren hacer la voluntad de Dios? Amén. El que ha nacido de Dios quiere agradar a su papá. El que es hijo de Dios quiere obedecer a su papá. Por consiguiente, Él va a buscar permanecer en la palabra. Él va a buscar el maná, el alimento de su padre. Él va a buscar la directriz de su padre a fin de agradarle. A fin de buscar y agradar a Dios. Hay mucha gente que vive la palabra como una religión. Y quiere practicar la palabra para justificarse. Nadie va a justificarse por obra sino por la obra de Cristo en la cruz. Pero el que ha nacido de nuevo, el que es hijo de Dios por la fe, quiere agradar a Dios. Él busca la palabra de Dios, él busca la dirección de Dios, porque el que ha nacido de Dios ha recibido el Espíritu Santo, ha recibido el amor de Dios, y Él lo motiva y Él lo levanta para buscar la palabra de Dios, para buscar la revelación de Dios. Y Él se levanta porque la palabra de Dios dice en Salmo 119: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. Tú tienes la revelación, tú tienes las instrucciones para mi vida. Por eso la Biblia es la regla de fe y conducta, porque ella nos revela cómo debemos de andar. Y el que es hijo, él quiere vivir para agradar a su Padre. Aleluya. Por agradecimiento. No es que hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero, iglesia. Y si Él nos amó primero, nosotros tenemos que responderle con amor, no con ingratitud, no con desobediencia. Y yo lo voy a explicar por qué. Seguimos leyendo aquí. Versículo 33. Y le respondió: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú seremos libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Hay gente que vive diciendo en las iglesias: oh Señor, yo te amo, tú eres mi Señor, pero están esclavos del pecado. No honran a Dios con su vida, no honran a Dios y tienen una doble vida, y son domingueros y son evangélicos los domingos y le dicen al Señor: te amo, Dios, pero cuando llegan a la casa tiran la Biblia, se olvidan de Dios y viven peleando y viven chismeando y viven y calumniando y viven murmurando y viven fornicando y viven adulterando. Si verdaderamente hay una iglesia que ha recibido el amor de Dios, ¿dónde está la honra a tu Padre? ¿Dónde está la honra al Dios del universo? ¿Dónde está la honra de Dios? Honra a Dios con tu vida, porque eso revela de que eres un hijo de Dios. Amén. No cualquiera que diga ser Señor, Señor va a entrar en el reino, ni porque sea evangélico, ni porque cante coro, ni porque sea líder. Es porque verdaderamente ha nacido de Dios y vive para honrar a su Padre. Vive una vida que agrada a Dios, Sí, Señor. que hace la voluntad de Dios.
Si quieres aplaudir, aplaude con todo tu ser. Si vas a aplaudir, aplaude, mi hermano. Aplaude al Señor, pues. Vamos a aplaudirle. Vamos a aplaudirle. Vamos a aplaudirle. Si quieres agradar, el que ha nacido de Dios, mira, hermano, yo entiendo para qué el Señor me llamó como un pastor. Yo entiendo para qué el Señor me llamó. Y yo no hago las obras del ministerio para llegar a la salvación ni para entrar al cielo. Yo soy salvo por la obra de Jesucristo. Amén. Pero yo te quiero decir algo. Yo fui impactado por su amor. Él me enseñó lo que es amor, entrega por la vida de los hombres. Yo dije, Señor, tú me dejaste vivir de 6 pisos de altura en la ciudad de Nueva York en 1998. Y mientras viva, yo voy a vivir para ti. Mientras respire, voy a respirar para ti. Porque quiero vivir para honrarte. Porque me has dado una oportunidad. Porque me mostraste a través de Jesús lo que es el amor. Y Jesús demostró que siendo hijo de Dios vivió para agradar al Padre de gloria. Amén. Y lo vamos a ver más adelante en la lectura bíblica. Leamos el versículo el versículo 38. Vamos al versículo 38 del capítulo 7 del Evangelio de San Juan. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Mire usted, Jesús dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si vuestro padre fuese Abraham, la obra de Abraham haría. Porque ¿qué hizo Abraham? Actuó en fe para agradar a Dios. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os hablo la verdad. Cual he oído de Dios, ¿no hizo esto Abraham? Aleluya. Porque Abraham habló la verdad. Enseñó la verdad que Dios le había dicho a sus hijos. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Diga conmigo, si Dios fuera nuestro Padre, nosotros ciertamente amaríamos a Jesús. Hay gente, hermano, en las iglesias que dice que ama a Dios, pero que con su obra niega que aman a Cristo. Porque cuando se le dice, hermano, vamos a predicar el evangelio en la calle, muy pocos alzan su mano y se comprometen. Porque esto no es decir yo te amo, Dios. Esto es de demostrar verdaderamente que en mí está el amor, que amo a mi Dios, que amo a mi Señor. Porque ciertamente el que ama a Dios, el que tiene a Dios por Padre, ¿cuántos tienen a Dios por Padre? Amén. Alza tu mano si tú tienes a Dios por Padre. Amén. Y yo quiero decirte, si tienes a Dios por Padre, tú debes amar a Jesús. Tú tienes que amar al Señor, porque nadie, el que tiene al Padre, vive una vida para desobedecer a Jesús. Cristo nos dio mandamientos, nos dio ordenanza a la iglesia de predicar a las naciones. Cristo nos dio ordenanza de salir y predicar y anunciar. Cristo nos dio mandamiento de amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Gloria. Y hay gente que dice, tengo a Dios por Padre, pero aborrece a su hermano. Tengo a Dios por Padre, pero dice que ama a Jesús, pero ciertamente con sus obras, con su doble vida, porque son esclavos del pecado, porque no honran a Dios con su vida. Aleluya. Y le dice, versículo 41, versículo 42, donde quedamos. Ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino de aquel que me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, que le digo la verdad, ¿no me crees? Mire, hermano, Jesucristo le dijo a judíos que habían creído. ¿Cuántos creyentes no hay en las iglesias? Pero no son discípulos.
no viven para seguir a Jesús y para obedecer al Maestro, así honrar a Dios con sus vidas. Y hay gente que lo que quiere hacer, y dice en la iglesia, yo te amo Jesús, y cantan coro, y le dice al Señor, gracias, pero cuando sale tienen una doble vida, porque esa gente quiere hacer la voluntad de Satanás. Mira el versículo 44, cómo Cristo los confronta fuerte. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Le está diciendo, ustedes son hijos del diablo. Ustedes quieren hacer la voluntad de vuestro padre, porque él ha sido homicida. ¿Por qué? Porque lo querían matar, porque la palabra los confrontaba. La palabra los confrontaba. Pero aquel que ha nacido de Dios, que es hijo de Dios verdaderamente, que no solamente es creyente, que está en la iglesia, sino que verdaderamente ha nacido de Dios, vive para hacer la voluntad del Padre. Vive para hacer la voluntad de Dios. Vive para obedecer su palabra. Y cuando el Señor habla a través de su palabra, la iglesia dice, amén, estoy dispuesto, Señor. Y habla y agarra y ama y toma acción y obedece la palabra. ¿Por qué? Porque él ama al Señor y él va a vivir para agradar al Señor Jesús, que murió por él en la cruz, que resucitó por él en la cruz. Por eso hay tanta gente sentada en las iglesias que no quieren hacer nada, que quieren solamente que le pasen la mano. Pero el que verdaderamente ama al Señor y tiene a Dios por Padre, ese se levanta y da fruto. Ese se levanta y ama al Señor y muestra a través de su obediencia, a través de la obediencia, a través de vivir la vida para honrar y hacer la voluntad de Dios. Y esa es la gente que va a heredar el reino de los cielos, el que hace la voluntad del Padre. No gente que está sentada, no gente que demuestra con su vida que no ama al Señor, porque el que dice te amo, Señor, y tiene a Dios por Padre, ese es el que se levanta, ese es el que obedece al Padre, ese es el que vive para agradar a Dios. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Poca gente ahí, te amo, Señor, pero con sus hechos lo niegan. Si verdaderamente Dios fuera su Padre y aman a Jesús, vivieran para agradarle. Aleluya. Bendito sea el Señor. En Juan 6:38 Jesús dijo, yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ay, Jesús en Juan, el Evangelio según San Juan 6:38, el Señor dijo, yo no he venido para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Mire qué ejemplo el Señor nos ha dejado, que siendo Dios no estimó ser igual a Dios como a cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose en forma de los hombres, y estando en la condición de hombre, en forma de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es tiempo que entienda que Cristo no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Y venía una nube del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué el Padre tenía complacencia en el Hijo de Dios? Porque el Hijo no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Porque Él vino a obedecer, a honrar al Padre. Él vino a vivir una vida de cumplimiento de las Escrituras, porque Él es el verbo, Él es la palabra, Él es el cumplimiento de la palabra. Pero en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, no estimó ser igual a Dios, no estimó ser más grande que Dios, y dijo, yo voy a ser obediente, como un siervo obediente. Y ese es el modelo que Cristo le dejó a la iglesia, una vida que se entrega para vivir, agradar al Padre, y que Dios diga, este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada, en quien tengo complacencia, en quien se complace mi alma. ¿Por qué? Porque vive para honrar, para obedecer al Padre de gloria. No cualquiera que diga que ama al Señor es el que ama, sino el que hace la voluntad, el que vive para Él en una vida de entrega. Cristo viene por su iglesia, y el Señor viene a buscar a su iglesia. Pero que el Señor nos consiga cumpliendo con nuestro deber, con el mandato que nos ha dado, porque esa es la más clara demostración de que amamos a Dios. No sentimentalismo, no emocionalismo,
sino una vida de verdad, de entrega, de amor al Señor. Ningún ismo. Oye, gloria al Señor, aleluya. Permíteme un poquito ahí. Vamos a ir a Marcos 14:36, para que veamos cómo Cristo nos dejó el modelo, que es amar a Dios. Y si nosotros decimos que amamos a Cristo y no vivimos para agradar, para obedecerle, eso es mentira. Eso es pura retórica. Marcos 14:36. Ok. Dice, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Abba, Dios mío, Padre, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Para ti no hay nada imposible. Hermano, tú puedes evitar esta cruz. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Mira, Cristo sí nos demostró lo que es amar. Estar dispuesto a obedecer hasta las últimas circunstancias. Hay un pueblo que dice que ama a Dios, pero con sus actos se rebelan contra lo establecido. Aleluya. Esto no se trata de vivir una vida de apariencia de cristiano. Esto se trata de ser verdaderamente discípulos del Señor. Vivir para Él en obediencia. No importando lo que el hombre diga, no importando las circunstancias, no importando qué diga nadie, no importando qué dice Dios. Y es vivir para Él. No es vivir para religión. No es hacer para ser justificados como por religión, sino vivir una vida que agrada a Dios por amor. Y esa es la verdad del Evangelio. Y esa es la verdad del Hijo de Dios. Por lo tanto, aunque no fuimos salvos por obras, fuimos salvos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que el que ha nacido de Dios no puede estar sin fruto. Él da fruto y en abundancia, y frutos que agrada a Dios, no que viven haciendo su voluntad. Hay un poco de gente que le dicen, Señor, tú eres el Señor de mi vida, Jesús. Tú eres el Señor de mi vida. Y tú sabes lo que significa la palabra Señor: dueño, amo, absoluto. Tú eres mi dueño, mi amo, yo soy tu esclavo. Eso es lo que quiere decir el Señor. Y hay un poco de gente diciéndole al Señor en la iglesia, yo te amo, Señor, pero quieren seguir haciendo su voluntad. Quieren seguir haciendo lo que le da la gana y no hacer lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer. Porque el que ha nacido de Dios vive para honrar a su Dios. Vive para obedecer a su Dios. Porque no hay uno que diga que Dios es su Padre, pero que son esclavos del pecado, rebeldes a la voluntad de Dios, como lo fue Saúl, que se rebeló contra la palabra que le dijo, mata todo lo de Amalek y no deje vivo nada, ni su buey, ni su asno, ni a nadie. Mata niños, mata ancianos, mata a todos y no dejó vivir a ninguno. ¿Y qué hizo Saúl? Dejó vivir lo mejor, dejó vivir al rey Agag, y después esos fueron los enemigos. Amán era un descendiente de la línea del rey Amalek, del rey Agag de Amalek, y por causa de que Saúl no mató a toda su descendencia, ahí hubo uno que quiso exterminar al pueblo de Israel porque no se obedeció el mandamiento de Dios. Cuando Dios dice algo, uno tiene que decir, Señor, amén, y yo voy a vivir para agradarte. Aquí dice, No hacer su propia voluntad. Jesucristo no hizo eso. Imagínese usted que Dios, siendo en forma de Dios, no dijo a Dios, yo voy a hacer lo que a mí me parece porque yo soy el soberano. No dijo eso. Sino, Señor, yo he venido a hacer tu voluntad, no la mía. Hágase tu voluntad. Y así es que debe ser la iglesia. Pero no decir solamente hágase tu voluntad, sino ir como Jesús a la cruz en obediencia. Quizás tú no vayas a la cruz porque ya Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Pero sí
diga, Señor, yo voy a salir a predicar porque tú me amaste, porque yo te amo. Yo voy a salir a ayudar a mi hermano que está necesitado y a darle una arepa y a darle un pan que mi hermano no tiene, porque yo te amo y mi hermano es mi hermano y yo voy a compartir lo que tengo con mi hermano. Ya basta de decir te amo a Dios sin ser una vida que verdadera refleja que amas a Dios, que amas al Señor Jesús. Aleluya. Demuéstrenlo. Iglesia, demuéstrenlo. Uy. ¿Sabe por qué le hablo esto? Porque le amo. Porque la gente que ama, habla la verdad. Aleluya. En Efesios 2, 1 a 2, nosotros anduvimos en otro tiempo perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora está operando en los hijos de desobediencia. Por eso es que yo digo, hermano, nosotros antes estábamos bajo el poder de Satanás, en rebelión y en desobediencia. Pero cuando creímos en el Señor y Él nos limpió con su sangre y nos envió el Espíritu Santo a vivir dentro de nosotros, hermano querido del alma, mi hermana querida, ese que ha nacido de Dios tiene que dar fruto digno de arrepentimiento, tiene que mostrar de alguna manera, no vivir para que vean que eres evangélico, no, que salga del corazón, que sea verdadera, una persona que vive agradando a Dios con sus hechos. Ahora, el que dice que ama a Dios y dice que Dios es su Padre y vive pecando y vive desobedeciendo a Dios, no se sujeta a su pastor para que crezca, no para autoritarismo, no para pisarlo, como hacen muchos falsos profetas que con eso manipulan. Pero cuando Dios te ha dado un pastor es para que te desarrolle, es para que tú crezcas y es para que Él haga la obra de Dios en tu vida, es para que te forme. Quiero decirte algo, cuando Él predica la palabra de Dios, no está predicando su palabra, Él está predicando la palabra del Señor. Así que tú debes tomar la palabra y ponerla por obra, porque esto no es nada más decir amén, esto es decir amén, lo tomo, lo recibo y lo ejecuto. Porque yo amo a mi Dios, no para ganarme el cielo. Pero el que no hace la voluntad del cielo, del Padre, no entrará en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque el que ha nacido de Dios es un verdadero hijo de Dios y él es obediente. ¿Me hago entender? No somos salvos por obras, pero sí hay una evidencia de obras. Y eso es lo que quiso decir Santiago. La fe va caminando con las obras. La fe sin obra es muerta. Y eso es lo que hizo Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Pero por qué le fue contado por justicia? Porque a Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra te mostraré. Y Dios dijo, Señor, yo te creo. Señor, ya va, mire. Señor, yo te creo. No, Señor, yo te creo. Y voy y obedezco. Y Abraham salió sin saber a dónde iba. Y Dios le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo Isaac en sacrificio. Y él le dijo, nosotros iremos, volveremos y sacrificaremos y volveremos otra vez. Porque él sabía que Dios le había dado promesas sobre su hijo. Pero él obedientemente, creyendo el mandamiento de Dios, fue y iba a sacrificar a su hijo. Y Dios le dijo, no lo hagas, Abraham, porque Dios ha visto que tus obras han sido justas. En la promesa no había la ley. Sin embargo, la fe fue justificada juntamente con las obras. No es posible decir que amamos al Señor y que creemos en Él cuando le desobedecemos, cuando no nos dejamos formar, cuando no obedecemos al mandamiento del Señor. Porque el que ha nacido de Dios no puede estar sin dar fruto. Yo no pudiera estar viviendo sin servir a mi Señor. Aleluya. Yo no puedo estar en mi casa, y cuando yo estoy en mi casa, yo abro Facebook y abro el libro y yo estoy escribiendo, yo estoy dando consejería y yo estoy bendiciendo el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios me mandó, me dio una ordenanza y yo lo amo.
Porque Él me amó primero. Aleluya. Vamos a ver, Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14. Esto es clave. San Juan 14, versículo 15. Mira lo que Jesús dijo. ¿Usted quiere saber lo que es amar a Dios? Aquí están los que verdaderamente aman a Dios. Los que verdaderamente aman al Señor Jesús. Mira lo que el Señor le dice a sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Amén. Esto es para nosotros también. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo es? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Bueno, si me ama, obedéceme. Eso es lo que está diciendo. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos, a ver, ¿cuántos tienen sus mandamientos? Pero aquí no está hablando de los mandamientos de la ley de Moisés. Aquí está hablando de los mandamientos del Señor Jesús. El sermón del monte, ¿verdad? El sermón del monte y este mandamiento que Él va a dar aquí. En el mismo capítulo lo vamos a ver. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos, ¿cuántos tiene sus mandamientos? De ir y predicar el Evangelio. Amén. Amén. Ajá. De amar a su hermano. ¿Cuántos tiene ese mandamiento del Señor? Ajá. El que tiene mis mandamientos y los guarda, no solamente que los tiene, solamente que los atesora en su corazón. Ese es el que me ama. ¿Cuál es el que ama al Señor? El que tiene sus mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Aleluya. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Mira, ¿sabes qué? Los que viven en obediencia al Señor y tienen su palabra y la ejecutan y la ponen por obra y le dan valor al mandamiento de Cristo y lo toman en su corazón para vivirlo. Mira, esa es la gente que Dios ama. Esa es la gente a quien el Padre ama. Y esa es la gente a quien el Señor y el Padre se manifiestan. Hay gente que tiene experiencia con Dios porque son gente que han vivido a depender de vivir su propia voluntad, de hacer lo que ellos quieren, de predicar por dinero, de predicar por intereses, de vivir la vida para su propio beneficio, de vivir la vida para su propia voluntad, sino a aquellos que han vivido y decir: yo tengo la palabra de mi Señor, yo la voy a vivir. Yo la voy a vivir no por mandamiento, sino por amor, por obediencia a mi Señor, porque es un mandato, es una ordenanza del Señor, y yo amo a mi Señor. El que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que le ama. Ese es el que ama al Señor, no el que dice: te amo, Señor, y es un desobediente a la palabra, es un desobediente al mandamiento de Dios, es un hombre que no vive para agradar al Padre. El que tiene sus mandamientos y los guarda y los pone por obra, ese es el que le ama, el que demuestra verdaderamente con sus hechos que ama al Señor con todo su corazón. Y vemos tristemente en las iglesias que hay multitudes en las iglesias y uno le dice: ¿cuántos van a ir al evangelismo? Y 5 manos alzan las manos en una iglesia de 3,000, de 4,000 personas. ¿Por qué no quieren ir? Pero si les hablan de dinero, de prosperidad, de que van a ser ricos, si le hablan de comelonas, si le hablan de fiesta, si le hablan de paseo, ahí sí dicen que quieren estar. Pero los que verdaderamente van a ser honrados por Dios, los que verdaderamente van a heredar el reino, son aquellos que han nacido de nuevo y han vivido para Él y han entregado su vida. Por eso el Señor le dijo al joven rico: vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, y tú sígueme y anuncia el reino de Dios. Y él se fue triste porque tenía mucha riqueza, y él le dijo: nadie que ame a padre y a madre o hermano más que a mí es digno de mí. Nadie, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. El Señor no anda con medias tintas. No hay un poco evangélicos conformistas, cómodos, evangélicos light, que no quieren
quiere vivir para tomar su cruz. El que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Toma tu cruz cada día, iglesia. Toma tu cruz y sigue al Señor. Sigue al Señor y en obediencia dile: Señor, aunque vaya contra mi voluntad, aunque yo no quiera, yo viviré para ti, porque te amo, porque verdaderamente he tenido tu palabra en mi corazón, porque tú me has salvado, porque yo tengo que obedecer tu palabra. Aleluya. Vivir para ti, iglesia. El tiempo que la iglesia se levante a vivir para Cristo. Cristo viene pronto por su iglesia, pero Él viene a buscar a una iglesia que vive, que está viviendo para vivir, para hacer la voluntad del Padre. Bienaventurado cuando su Señor regrese, le consiga cumpliendo con su deber. No es una iglesia conformista, cómoda. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Amén. Prospérame, ayúdame, bendícenme. El evangelio del me, egoísmo. Llévame. Llévame, dame, prospérame, bendícenme, dame carrita, dame todo. Pero no renuncian a su yo, a la comodidad. Cristo dejó su gloria, se despojó y se hizo hombre y andaba de arriba abajo, desde Galilea a Jerusalén, predicando el evangelio con tal de agradar a aquel que lo envió. Aleluya. Esa es la vida del cristiano, vivir para Él en obediencia a su palabra verdadera. Gloria a Dios. El que tiene mis mandamientos, usted quiere que Dios se le manifiesta, viva para Él. Tome su palabra y vívala, y verá cómo Dios poderosamente se manifestará en su vida. Gloria a tu nombre. Aleluya. No diga: soy evangélico y soy evangélico nada más dominguero, caramba. Esto no solamente se trata de congregarse. Es necesario congregarse porque ahí se predica la palabra, porque adoramos juntos, porque crecemos, porque los dones se ponen en operación. Pero esto trasciende al local donde nos congregamos. Es en tu trabajo, es en la universidad, es en el metro, es en el tren, en tu casa, con tus amigos, donde sea. Tú tienes que demostrar, y no para que la gente te diga: oh, que verdaderamente cristiano, sino verdaderamente que tú eres un hijo de Dios. Porque el que tiene a Dios por Padre, honra al Hijo en obediencia, porque Él fue enviado por el Padre. Nosotros vivimos para Cristo. Él es mi Señor. Y no solo los que dicen: Señor, 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 yo en tu nombre profeticé, y en tu nombre eché fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor le declarará cómodo: nunca te conocí, nunca hiciste mi voluntad. Apártate de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué hacedores de maldad? Porque hicieron lo que le daba la gana, porque se mandaron a sí mismos, porque nunca obedecieron el mandamiento de Dios, porque nunca se ajustaron a la palabra, porque nunca se dejaron formar por sus pastores, porque nunca tomaron la brecha y dijeron: Señor, de aquí, yo obedeceré tu palabra y no a hombres. Si tu palabra me manda que debo predicar, yo predicaré. Si tu palabra me manda que debo sujetarme a mi pastor, yo me sujetaré a él. Si tu palabra me manda que debo amar a mi esposa, debo amar a mi esposa. Si tu palabra me dice que la mujer debe sujetarse a su esposo, debe sujetarse a su esposo. Si la palabra me dice que debo amar a mi hermano como él me amó, así debo actuar, porque el que ha nacido de Dios, la naturaleza de Dios fluye. Es imposible que el que ha nacido del Espíritu, que es un hijo de Dios verdadero, esté produciendo frutos malos. Una vida de doble vida, una vida que no honra a Dios. Por eso hay mucha gente que me dice, cuando les predico: pastor, yo no quiero ser evangélico, porque fui a una iglesia y mire, hermano, me dijo: pastor, yo fui a una iglesia y hicimos un negocio con un hermano de la iglesia y dijimos que íbamos a comprar unos autobuses, y yo le di mi parte del dinero y se fue de la iglesia y me estafó, y más nunca lo vi. Por eso yo no quiero volver a la iglesia. Yo no le creo a los evangélicos, yo no le creo nada, porque son unos mentirosos, porque dicen ser hermanos de amor y te hablan mal detrás de ti, porque dicen ser hermanos de amor y cuando te ven en necesidad no te ayuda. Ya basta de vivir esa vida que no agrada a Dios. Iglesia, levántate. Una iglesia que resplandece con un testimonio de que es un hijo de Dios, que honra a Dios con su vida y no con su boca solamente. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Versículo 23.
Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, diga conmigo, mi palabra guardará. El que me ama. ¿Cuántos aman al Señor? A ver. Amén. Ay, pero dígalo sin miedo. Amén. ¿Cuántos aman al Señor? Guarde su palabra. Ayúdame a guardar tu Porque palabra. si no es pura retórica. Ayúdame a guardarla, Señor. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Amor de nosotros. ¿Qué? Pareciera que esto fuera por obra. No. Cuando alguien le predica esto el Evangelio y obedece al llamamiento de Dios, él está obedeciendo al Evangelio de Jesucristo. Y en obediencia, el Señor le limpia y le lava de su espíritu. Le envía su espíritu. Pero el que practica el pecado es el diablo. Hay pecado de muerte y pecado no de muerte. El que practica el pecado ha producido en su cuerpo, porque es templo y morada del Espíritu, muerte espiritual. No podemos vivir para Dios y para Satanás, para Dios y para el mundo. Oh almas adúlteras, dijo Santiago, el que quiera ser amigo del hombre se constituye enemigo de Dios. ¿Ah? Hay un poco evangélico de doble vida hoy. No, Señor. Si verdaderamente amas al Señor, tu palabra va a guardar. Y va a vivir una vida conforme a las Escrituras. Porque el Espíritu Santo lo llevará a la santidad, a la verdad. Porque Dios es verdad. Su palabra es verdad. Su Espíritu es de verdad. Jesús es la verdad y la vida. Y Él nos llevará a su verdad. A vivir su verdad. Aleluya. Mateo 22, 35 al 40. Evangelio de Mateo 32. Perdón, 22. 22, 35 al 40. Hijo, toma. Gloria a Dios. Estamos en vivo, pero perdón. ¿Estamos todos ahí en el 22? De 35 al 40, ¿no? Ok. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Hermano, el amor es el cumplimiento de la ley. ¿Cuál era el mayor mandamiento de la ley? Amar al Señor Yahvé con todo el corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Y el segundo es semejante: amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende toda la ley y todos los profetas. ¿Por qué? Porque el que ama a su prójimo no adultera, no habla falso testimonio, no codicia nada de su hermano. El que ama a Dios no adora a otros dioses falsos. El que ama a Dios se entrega. De eso depende toda la ley de los profetas. Ahora bien, el Señor en el mismo Juan, en el mismo Juan 15, habla sobre el nuevo mandamiento que el Señor le daba a los discípulos. No, perdone, creo que me perdí. Primera de Juan. No. Evangelio de Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 31. Aquí estoy.
Sí. Vamos a leerlo desde el versículo 34. Un nuevo mandamiento les doy. Un nuevo, no existía este mandamiento antes. Un nuevo mandamiento que Cristo le da a sus discípulos. Que os améis unos a otros. Diga conmigo. Que nos amemos unos a otros. Como yo los he amado. Que os también améis unos a otros. En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. ¿Por qué el nuevo mandamiento, pastor? Si en la ley estaba establecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, ahora el Señor lo pone más peludo. El nuevo mandamiento consiste en amarnos unos a otros, los hermanos. Ahora no es como a ti mismo. ¿Cómo es amar como a ti mismo? Si a ti te gusta una hamburguesa y hay alguien pasando hambre, tú no le vas a regalar un perro caliente, tú le vas a dar lo que a ti te gustaría que te den a ti. Entonces, si a ti te gusta una hamburguesa y tú le vas a regalar un perro caliente, tú dices, no, si yo tuviera hambre, ¿qué me gustaría que me dieran? Una hamburguesa. Entonces yo le voy a regalar una hamburguesa. Ese es amar al prójimo como a uno mismo. Amar al otro como uno se ama. Ahora bien, el nuevo mandamiento consiste en esto: amarnos unos a otros como Él nos amó. ¿Cómo Él nos amó? Se entregó, dio su vida. Ahora no es como a ti mismo. El amor de Dios, el nuevo mandamiento, es amar con entrega, sin esperar nada a cambio. No como a ti te gustaría, sino más allá. Porque ¿quién le gustaría morir por otro? Nadie. Pero ese es el amor. Entregarse de tal manera que si te tienes que parar de tu cama sabrosita por la necesidad que un hermano tiene y venirse para Caracas, uno lo hace. Que si mi hermano Rafael me llamó ayer y yo estaba dormidísimo, y era que Rafael se espere, chico. No, yo voy a responder al hombre, hermano. Estaba dormido, pastor, sí, pero no importa, dime, hijo. Eso es amor. Eso es negarse a uno. Eso es negarse a la comodidad. Pensar por el otro, entregarse sin esperar nada a cambio. Vamos a ir a primera de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3, 16. Usted sabe que el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo en sacrificio para morir por los pecadores, a fin de que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, el amor consiste en que Él se entregó por los pecadores. Ahora miren lo que dice primera de Juan 3, 16. Primera de Juan 3, 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Viste el amor de Dios? Que Él puso su vida por nosotros. Entonces, también, diga conmigo, también. Bien. Nosotros, tócate, nosotros. Estoy conmigo, estoy conmigo. Nosotros debemos, es un deber, debemos poner nuestra vida por los hermanos. Toca el que está a tu lado. Poner mi vida por mi hermano. Poner mi vida por mi hermano. ¿Por qué, pastor? Porque el Señor nos demostró cómo es amar conforme a Dios. La semana que viene tenemos el tema y siendo imitadores de Dios. Hermano, mire, el Señor se entregó a morir cuando éramos sus enemigos. Así que en esto consiste el amor. Si Él puso su vida por nosotros, entonces también nosotros debemos dar la vida por sus hermanos. Mire esto. Vamos al versículo. Seguimos al versículo 17.
Leímos el 16, debemos poner la vida por nuestros hermanos. Pero pastor, ¿cómo es eso de dar la vida por los hermanos? Versículo 17. Mire conmigo, versículo 17 todos. Pero el que tiene bienes en este mundo, ¿qué es un bien? Algo tangible. Algo tangible. Un activo. Un activo. Pero el que tiene bienes en este mundo, ¿cuántos tienen bienes personales? Casa, dinero. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano, diga conmigo, lo vi. Ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. O sea, no lo voy a ayudar. Allá él, ve a él cómo se las arregla. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Si alguien tiene bienes materiales en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón para no darle la necesidad que tiene su hermano, ¿cómo mora el amor de Dios en esa persona? ¿Ah? Hijitos, versículo 18. Hijitos míos, iglesia del Señor, hijitos míos, no habemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Sabe qué es amor? Que yo venía hoy y tenía una cosita ahí. Y mi hermano John me compra mi sándwich para que su pastor desayune. Pero no porque yo lo manipulé, ni porque yo le pedí, porque me ama. Y eso no es solo con el pastor, es con cualquiera de sus hermanos que tenga alguien en necesidad y diga que ama al Señor y que ama a Dios y que tiene a Dios en su corazón y que le niegue. Por eso yo quiero que algún día, si alguien tiene 2 casas, ¿verdad? Y ve a su hermano que está pariendo para pagar el alquiler, él le puede regalar una casa, ¿por qué no? Eso es amor. O cuando alguien tiene 3 autos, 2 autos, y ve a su hermano que tiene una familia completa y que tiene que rodar kilómetros para llegar a su iglesia, ¿por qué no le puede regalar un auto a su hermano? Eso no es amor. Eso es amor. Pero no decir que se las arregle él. El amor debe expresarse en hechos, hermano. Si amo a mi hermano, debe expresarse en hechos. Ahora bien, hay gente que Dios los ha llamado al ministerio y dice que aman al Señor, pero no quieren dejar su trabajito. Ojo, el que no trabaje no coma. Trabaje. Ese es el trabajo que Dios le dio. Pero es diferente cuando Dios te llama a un ministerio y aún así no quiere obedecer a Dios. Hay un poco de gente que está desobedeciendo al llamado del Señor. A los hermanos que nos ven por la internet, te digo, si el Señor te llamó, obedécele. Porque no es decir te amo, Señor, es demostrarlo. Evangelio de San Juan, capítulo 21. Y bueno, yo se lo voy a decir. Después de la resurrección de Jesús, después de la muerte de Jesús, Pedro, que había sido llamado a ser pescadores de hombres, se regresó a la playa como pescador. Tomó sus redes otra vez y empezó a pescar. Y el Señor, que resucitó de los muertos, se le apareció en la playa y le preguntó: Pedro, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos.
La tercera vez le dijo, Jonás, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se entristeció Pedro cuando el Señor le dice por tercera vez, ¿me amas? Y él le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. No me lo digas, demuéstramelo. Hay un poco de gente diciéndole, Señor, te amo. Y cierran en obedecer al mandamiento de Dios que los llama al servicio. Si amas a Cristo como dices, obedécelo. Haz la voluntad del Padre. Haz la voluntad de Dios. Si hay un hermano con necesidad, dale. Si hay una hermana con necesidad, dale. Entrega tu vida por amor a Cristo. Pero no vivamos un evangelio de apariencias, de palabras, sino de hecho y en verdad. Amén. Amo al Señor, lo vivo. Amo al Señor, le obedezco. Esta es la historia. Un padre que tenía 2 hijos. Y el padre tenía muchas empresas, era muy rico. Sin embargo, uno de sus hijos era obediente en todo. El papá le dice, hijo, vaya al banco y me deposita este dinero. Y él iba y lo depositaba. Hijo, vaya y me hace este mandado. Y él iba y lo depositaba. Y lo hacía. Mientras el otro, el padre le decía, hijo, toma este dinero, vaya y me lo deposita. Y el hijo se lo iba y se lo gastaba en juegos de video, se lo gastaba en chuchería. Vaya, hijo, y me paga la luz. Y él iba y le decía al papá que se le perdió el dinero, pero se lo había gastado en lo que le gustaba. Cuando llegó el momento, el padre le dijo, pasaron los años, y el padre llega y le dice al hijo obediente, le dice, hijo, te voy a dejar encargado de todas mis empresas. Ya yo estoy viejo, ahora quiero que dirija las empresas tú. El otro hijo, poniéndose bravo con el papá, le dijo, bueno papá, tú me has visto que tú amas más a mi hermano que a mí, porque tú lo pones, le das tu empresa y a mí no me das nada, le das lo mejor a él y a mí no. Y el padre le contesta, le dijo, hijo, yo te amo igual que a tu hermano. No, papá, eso es mentira. ¿Y por qué le da las empresas y a mí nada? Y él le dice, hijo, porque tu hermano siempre me ha obedecido en todo. En cambio tú, cuando yo te daba dinero, me lo gastabas. Cuando siempre me venías con un cuento que algo pasaba con el dinero. Así que, aunque los amo a los dos, y mi evidencia que te amo es que tú vives en esta casa todavía. Pero mi evidencia, y por qué dejo a tu hermano en la empresa, es por esto. Yo confío en tu hermano, en ti no confío. ¿Por qué, papá? Porque sencillamente tu hermano me obedecía y yo sé que puedo confiar en él. Pero tú me has desobedecido toda la vida y no sé qué esperar de ti. Yo sé que si te doy mi empresa me la vas a quebrar. Todo el patrimonio de nuestra familia la vas a quebrar. Yo te amo, pero no confío en ti. Porque me dices que me amas, hijo, pero con tus hechos has negado que me amas. A veces como hijos, hermano, ¿cuánto nos ha pasado? Que decimos que amamos a nuestros padres, pero somos desobedientes. Todo nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Pero es así. Dios no le va a dar una iglesia y Dios no le va a dar el reino a una persona que no honra a Dios. ¿Usted me entiende? Porque Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Si decimos que amamos al Padre y amamos a Cristo, obedezcámoslo, porque Él es digno de confianza. Sin embargo, a veces como hijos no somos muy dignos de confianza. Dios a veces no sabe qué esperar.
¿De qué nos sirve, hermanos? Hablar en lengua. ¿De qué nos sirve hablar en lenguas? Predicar, cantar, hacer todo para vanagloria, para hacer mi voluntad, porque a mí me gusta cantar, pero no predicar, hablar en lengua, edificar a la iglesia, profetizar, ¿verdad? Cantar, adorar, por amor a Dios. Si la fuente que nos mueve no es el amor, y decimos que amamos al Señor, pero con nuestros actos lo negamos, de nada sirve. Vamos a terminar con este pasaje. Primera de Corintios 13. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese toda la profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, miren lo que leímos allá, de dar al hermano y aquí. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. No sirve de nada que lo que hagamos no sea por amor al Señor. No sirve de nada que entendamos todos los misterios, que profeticemos, que echemos fuera demonios, si el amor al Señor no está, si el amor al pueblo de Dios no es el motor que nos mueve, si el amor no es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos. Porque lo que hacemos es para hacer la voluntad de Dios, porque amamos a Dios, pero no para vanagloria, no por mis intereses. Por eso, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre que está en el cielo. Muchos le dirán aquel día, no profetizamos en tu nombre, no hablamos en lengua, no interpretamos toda la ciencia y los misterios, no profetizamos en tu nombre, hicimos muchos milagros y echamos fuera demonios. Entonces el Señor le declarará, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad, porque el que ha nacido de nuevo tiene al Espíritu de Dios, y el fruto del Espíritu es amor. Digan conmigo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley que te pueda condenar, sino que la ley de Dios te justifica, porque la ley de Dios en los corazones, el Espíritu Santo, es por cuanto está escrito que el Espíritu Santo ha sido, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que si el fruto del Espíritu está en ti, si la naturaleza de Dios está en ti, tú vas a profetizar, vas a echar fuera demonios, vas a hablar en lengua, vas a entender los misterios, pero por amor. Va a ser el motor, el amor para el Señor, el motor al amor a los hermanos, el amor a la obra, el amor al mundo, el amor por los perdidos, el amor por la obra de Dios. Porque yo, mire, hermano, hasta para dar ofrenda debe ser el amor que me motive, el amor por la obra, el amor por la iglesia, el amor por el ministerio, el amor por las almas perdidas, el amor por tu iglesia, por el ministerio que te da cobertura, el amor. Aleluya, el amor debe ser la fuente que nos mueve. Así que los que verdaderamente aman a Dios no son los que dicen en la iglesia te amo, Señor, sino los que viven una vida para vivir, para agradar al Padre, para hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, levántate y resplandece en una iglesia. Levántate y resplandece, Señor. Lléname de tu amor. Llena la iglesia de tu amor. Derrama tu espíritu. Señor, levántanos para hacer tu voluntad, porque te amo,
porque quiero, Señor, vivir para ti todos los días de mi vida. Me apasionas. He aprendido de ti a entregarme. Enséñame cada día a aprender más de ti, Señor, y a conocer el amor que excede conocimiento. Pablo dijo que entendamos el amor de Cristo que excede todo conocimiento, que entendamos las dimensiones de su amor, la altura, la longitud, la profundidad, la anchura, el conocimiento del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Cuanto podamos conocer, esa es máxima revelación de tu amor, Señor. Señor, gracias. Porque el que te ama vive para agradarte. El que te ama vive para honrarte. Te bendecimos y te damos gloria. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Iglesia, levántate y obedece a tu Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos despedidos. Gracias, Señor.